Principalmente, bueno, las cosas que vamos a ver en este Meet es cómo está moviéndose el contexto macro, ver un poco qué ideas podemos plantearnos con aguinaldo o ingresos extraordinarios. Y bueno, lo que se pidió en el grupo, más que nada, revisar acciones argentinas, analizarlas a fondo para aprender desde el tema del punto de vista de los fundamentos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar alguna acción argentina, que los presentes elijan, analizar indicadores, explicar un poquito qué es cada cosa, por qué o qué fundamentos miramos al poner un instrumento en el portal. Entonces, de esa manera van a tener un poco, por un lado, de aprendizaje para entender un poco mejor cómo se valora una empresa desde los ratios fundamentales, como así también, bueno, ver empresas que estén interesantes actualmente. Así que bueno. Primero, contexto. No sé si vieron ayer alguna de las noticias que habló Donald Trump en su red social, hizo un tweet acerca de que se iba a, digamos, hacer un alto al fuego de los dos bandos, del lado de Israel y del lado de Irán, con ciertos plazos en los cuales tampoco se cumplieron demasiado, ¿no es cierto? Entonces hoy también vi que hizo una declaración medio retando a Israel, pero también retando a Irán, porque como que en ese periodo de gracia se tiraron todo lo que tenían. Entonces, bueno, hay que ver cómo va evolucionando. En principio, lo que dijo Trump que iba a pasar es que una vez haga el cese al fuego Irán, a las 12 horas lo iba a hacer Israel y a las 24 horas íbamos a estar en paz. Así que eso es un poco lo que dijo. Y creo que un poco los mercados reaccionaron a todo esto. Una, por la demostración de fuerza y poder de Estados Unidos, que básicamente con operaciones quirúrgicas logró, digamos, atacar puntos estratégicos muy importantes para el régimen de Irán. Yo creo que los mercados reaccionaron a esto de manera muy positiva. Hoy subieron prácticamente los mercados, tanto nacional como internacionales, que habían tenido una baja bastante grosa. Hoy el Nasdaq llegó a máximos históricos a pesar de todo esto. Así que lo que nos dice es, bueno, hay confianza en Estados Unidos, se despeja un poco la incertidumbre de qué va a pasar, pero tampoco nos podemos confiar de que esto sea definitivo, o sea, ni mucho menos. Yo creo que en ese sentido, como siempre, tenemos que seguir siendo cautelosos, sobre todo con las inversiones. Pero bueno, esto como todo, acá hay riesgos, así que eso ya lo sabemos y siempre hay que diversificar. Hay que ver las repercusiones que siga teniendo en los próximos días. En el entorno de la economía local, seguimos con una macro que sigue en proceso de estabilización, con un buen dato de inflación este mes, que en realidad es del mes pasado, y con, dicen, inflación mayorista, que ya es deflación, básicamente, o sea, baja de precios en algunos sectores. Esto es muy bueno y nos va a dar un termómetro de qué va a ir pasando con las tasas de interés en los próximos meses, ¿no es cierto? Porque una vez que el riesgo país va bajando, es decir, ya el riesgo por invertir en un país baja, y por otro lado, la inflación se reduce a niveles cercanos a cero, ya no tiene sentido que las tasas sean tan altas como son hoy en una moneda. Que eso también frena, por otro lado, la inversión, frena, por otro lado, la toma de créditos, y eso también frena a la dinamización y el crecimiento de la economía. Entonces, un poco ahí está la dicotomía, pero bueno, eso es una cuestión de tiempo hasta que las tasas vayan bajando. Las tasas se están negociando básicamente de manera libre ahora, y lo único que tenemos es el sistema de bandas que nos da una orientación sobre qué pasa con el tipo de cambio, pero ya la verdad pasando a ser algo más bien secundario por los resultados que tuvo todo eso. Así que en lo micro seguimos muy bien. Hubo suba de acciones, bajaron un poco los precios de las LECAP, de las letras, no demasiado porque aumentaron un poco las tasas entre el 30 y el 35% más o menos. Así que bueno, siguen habiendo oportunidades todavía para invertir, para hacer carry trade, y esto creo que es un poco lo que más conviene hacer con el tema de aguinaldo. Así que bueno, eso con lo que tiene que ver con el tema de contexto, cómo viene y cómo se puede entender, o sea, cómo el mercado lo está leyendo. Y bueno, con tema aguinaldo, yo voy a mostrar de algunas oportunidades. A ver, perfecto. Bueno, acá estamos en el portal VIP, que muchos ya lo deberán conocer. Espero que el fin de semana hayan podido indagar, explorar un poco. Acá hay que ingresar con el usuario. Vamos con ideas para el aguinaldo. Bueno, acá en el portal vamos a ir encontrando en la parte de inteligencia, siempre que queramos invertir, vamos a ir encontrando, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, dado el tipo de cambio,
yo creo que está para hacer carry trade con bonos en pesos que tengan tasas del 35%, entre 30 y 35, más o menos las tasas que hay hoy en día. Y a su vez, también CDRs y acciones que podemos comprar con un potencial mayor a 25% en dólares. O sea, eso es un poco lo que podemos hacer en esta franja del tipo de cambio, si tenemos pesos o si tenemos dólares, lo mismo. Entonces vamos a entrar en la parte de bonos en pesos. Acá está, bonos y letras. Bueno, y acá se puede ver las letras, ¿no? Que cómo subieron un poquito las tasas. Estaban en tasas inferiores al 30%, al 29% en muchos casos. Así que eso es un poco lo que se ve acá. Fíjense en el corto plazo, 1 o 2 meses con TNA del 33, 32. Y si nos vamos un poquito más en plazo, vemos que hay oportunidades para todos los plazos y con tasas más o menos homogéneas, salvo el más largo que es de 18 meses, el TTD 26, con tasa un poco más alta todavía. Eso es un poco lo que tenemos en tasas en pesos. Acá lo que podemos poner, por ejemplo, tema aguinaldo, como decía recién, con el tema de cómo están las tasas en este momento, básicamente podría ser, si tenemos una perspectiva para gastarlo, qué sé yo, de acá a las vacaciones, a las fiestas, bueno, tenemos acá un bono de 6 meses, el T15 de 5, con una tasa del 32,4% de TNA, o sea, anualizada, que al vencimiento nos paga 15,39. ¿Lo queremos para las vacaciones? Enero, bueno, tenemos a 7 meses el T30 de 6 con un poco mejor de tasa relativa y 20% de vencimiento, que con una expectativa de inflación decreciente, asegurar estas tasas por todos esos meses. Acuérdense que el plazo fijo, si uno hace todos los meses, va bajando la tasa, ¿no? O sea, como fue pasando hasta ahora, que por ahí teníamos el año pasado tasas de 60, 70 o hasta 100%, y ahora estamos con tasas del 30, 33. Entonces, esto, a medida que se siga normalizando la macroeconomía, va a seguir yendo a niveles quizás mucho más bajos, quizás del 15, del 12, del 10%, de acá a no sé cuánto, eso no lo puede saber nadie a ciencia cierta. Pero bueno, es el camino por el cual están yendo las tasas, hacia abajo. Entonces, si seguimos eso, el plazo fijo, pasando los 30 días o los 60 días, deja de ser ese negocio porque cada vez que lo renovamos, por ejemplo, esta vez lo hago a 30, el mes que viene lo hago a 28, y el mes que viene por ahí lo vuelvo a hacer a 28, pero el otro ya lo hago a 23, 24 o 22. Entonces, dependés de que obviamente los bancos van a querer pagarte la menor tasa posible y en la medida que las tasas vayan bajando, cada vez te van a pagar menos. Entonces, de esta manera bloqueas esa tasa del 30 anual durante la cantidad de meses, llegando a ese momento, depende para el que se quiera usar, por ejemplo, el aguinaldo en este caso. Entonces, esto nos da una herramienta muy similar al plazo fijo, con muy buen perfil de riesgo y que podemos acomodarlo a la expectativa de plazo que nos quede mejor, ¿no es cierto? Tenemos para febrero, tenemos para marzo, y cada mes que sumamos es un mes que bloqueamos tasa. Entonces, las tasas bajan, a mí me va a subir el precio del título. ¿Me explico? Porque es la manera que tienen los instrumentos de renta fija de regular la tasa mediante el precio. Te baja el precio, vas a recibir lo mismo, vas a cobrar más tasa. Es así. Entonces, para que siempre de paso repasemos, ¿no?, la teoría de la renta fija. Entonces, eso básicamente es una buena herramienta para lo que viene a ser aguinaldo, bastante estable, digamos, con perspectiva de suba de precio, inclusive si uno necesita venderlo antes del vencimiento. Y después, bueno, dolarizarse a estos precios, eso ya es muy personal, ¿no? Si nos guiamos por el tema del esquema de bandas, si consideramos que hoy, en este momento, el dólar está en 1180, está como en el medio de la banda, o sea, no es ni negocio, es medio neutro, o sea, uno puede invertir en instrumentos en dólares si le parece que le gusta la tasa y se quiere dolarizar, pero quizás eso conviene hacerlo debajo de los 1100, ¿no? En esa franja, de 1000 a 1100, ahí está bueno por ahí comprar dólares, o sea, comprar bonos en dólares o comprar CDRs, si tengo pesos y estoy comprando dólares, si compro esos instrumentos. Lo mismo si nos vamos a la parte de arriba, ahí voy a querer vender mis dólares porque los vendo caro, entonces hacemos lo contrario. Si tengo pesos, voy a querer comprar más bonos en pesos porque no quiero comprar dólares tan caros. O sea, o acciones argentinas o instrumentos que estén más basados en el peso. Entonces, en líneas generales, las bandas nos marcan eso. Entonces, en esta franja, lo que sí es atractivo, si alguno se quiere dolarizar, hay bonos, se puede usar el BOPREAL en dólares, por ejemplo. Vamos a esta parte. Esto es interesante en el tema de bonos porque fíjense este BOPREAL corto, ¿no? El BOPREAL Serie 2, BPJ 5D. Si alguno lo tiene, el BPJ, es un BOPREAL que vence ahora nomás.
bueno, en 30 del 6 termina de pagar todo, pero fíjense que si uno lo vende ahora, va a obtener, o sea, ahora está con tasa negativa, o sea, si uno lo compra va a obtener un rendimiento negativo, pero fíjense que está un 11%, casi un 12% más caro de lo que me va a pagar el título al vencimiento. Porque si miramos acá, lo que recibo al vencimiento, 8,37, y el título lo estoy pagando 9,51. ¿Por qué es esto? Porque es un título que sirve para pagar impuestos, entre otras cosas. Entonces, bueno, se ve que por ese lado les conviene más por ahí pagar un sobreprecio por el título que esperar el vencimiento. Y creo que viene por ese lado el tema. Entonces, fíjense, el que tiene este bono lo puede vender a 9,51 cada 100 nominales, un bono que cada 100 nominales te va a devolver 8,37, entonces estaría obteniendo mucha más ganancia en dólares de la que simplemente cobrarías en una semana. Así que si alguno tiene este título, importante aprovechar y venderlo, es algo que lo quiero utilizar para pagar impuestos o eso, que habría que analizarlo con un contador. Y después, en cuanto a títulos que está bueno, fíjense, el BOPREAL, serie D o serie C, que son iguales, simplemente que este tiene opción de rescate en una fecha determinada, y por eso el diferencial de precio y de tasa, pero es mínimo. Después, mismo plazo, misma renta, paga todo igual, misma estructura de pagos. Uno tiene opción de rescate y el otro no. Se puede vender o esperar vencimiento como cualquier bono. Y son bonos que son cortitos, a 28 meses, entonces termina inclusive antes de este mandato de Milei, o sea que se presume un poco menos riesgoso que por ahí un bono más largo, con más incertidumbre, que no sabe quién viene después o qué pasa, a ver si va a seguir pagando o no. Entonces, en ese sentido, fíjense que tenemos buena tasa, 7,38, que si lo comparamos con otros más cortitos está más alta, y si la comparamos con otros más largos, también está más alta. El G29 tendría que esperar el 2029 para cobrar todo, con una tasa promedio del 5,45. Entonces acá menos tiempo y mejor tasa. Si me quiero dolarizar, yo creo que sería uno de los mejores instrumentos comprar cualquiera de estos dos, inclusive por la opción de rescate me gusta un poco más este, porque no hay mucha diferencia de precios, o sea, la tasa no cambia casi nada. Y esta opción de rescate, bueno, se puede ser ejecutada llegado el caso. O sea, ya les mostré los bonos en letras, bonos en dólares. En obligaciones negociables no hay nada atractivo en este momento. No es precio para comprar obligaciones negociables, en la parte de la banda cambiaria en la cual estamos, como les decía recién, si baja de 1.100, ahí sí pensaría en comprar obligaciones negociables en dólares, pero lo que sí se podría llegar a agregar también son acciones argentinas, obviamente ya ponderándolo mucho más chico, pero para el que le gusta un poco más el riesgo, hay buenas oportunidades que se abrieron esta semana. Bien, sigo con el tema acciones argentinas, que es el tema que también eligieron en el grupo que querían tratar. Acá en los paneles de acciones yo siempre suelo ordenarlo, o sea, esto va cambiando porque está todo relativo a los precios de hoy, ¿no es cierto? Y los precios cambian. Entonces, si cambia el precio, bueno, me cambia este cálculo, me cambia este cálculo, me cambia la baja esperada, porque todo está atado a lo que viene a ser el precio de hoy, cómo se va moviendo. Entonces, yo siempre suelo ordenar es por esta columna, es decir, de menos a más, o sea, el que más bajó o el que está más cerca de mi precio recomendado de compra, basándome en lo técnico, siempre va a estar primero como para que uno encuentre más fácil las oportunidades, ¿no es cierto? Lo suelo hacer ordenar así en todos lados. Y hay una nueva función, que no sé si lo habrán visto, quizás no, porque hay que moverse un poquito para la derecha, pero lo agregué también el día de ayer. Más al costadito tenemos una pestaña que dice Análisis en TradingView. Y hay un link. Entonces, ingresando en esos links, nos va a mostrar el análisis técnico relativo a todo este análisis, que acá está puesto en columnas, en casillas, como para que nos activen las alertas y uno pueda ver cuál es el valor razonable, cuánto rinde el dividendo, los fundamentos. Bueno, eso que es importante, muy importante el tema de los fundamentos, ahora va a estar también ligado, lo van a poder ver gráficamente en, bueno, cómo se ve todo esto en el gráfico, sin depender de la foto del día. O sea, ustedes entran acá, está el análisis marcado y en TradingView, o sea, se les abre como en otra página, y no tienen que iniciar sesión ni nada, simplemente se clique acá y se va a poder ver de esta manera. O sea, ahí ingresé al análisis de Pampa Energía. Entonces, en el análisis se ve esto, la tendencia, por ejemplo, de largo plazo, todo lo que yo fui marcando en esto, la zona de compra actual, que es porque por eso está habilitada la compra, si sigue bajando acá hay otra zona de compra, y este sería el objetivo de venta. Entonces, lo vemos siempre como para acompañar, bueno, a ver qué tan buena es la oportunidad, acá ahora lo vamos a poder ver de esta manera, así con todas las que queramos. Bueno, así con todas. Yo puedo ver el análisis de cada una entrando en la que me interesa simplemente con un clic.
Y después uno inclusive puede lanzar el gráfico y ver el gráfico y marcar lo que quiera uno arriba de eso. Pero en principio se abre como una fotito, como vieron, con todo el gráfico, con el precio de hoy, a ver en qué zona se encuentra. Entonces, todo esto pasa a ser algo mucho más gráfico, más fácil de entender también, porque ahí también se ve la magnitud, ¿no? O sea, cuando uno mira, o sea, todos los gráficos son con velas semanales, con lo cual son gráficos de largo plazo, lo que estamos viendo, lo que van a ver acá. Así que bueno, eso para tenerlo en cuenta también. Fíjense, bueno, todas las que había hoy que mandé al grupo, ya se fueron, o sea, estaban todas con las bajas habilitadas, o había unas cuantas con bajas habilitadas, donde se había bajado el precio, o sea, cuando esto se pone en verde es porque el precio bajó más de lo que yo quería para comprar, o sea, bajó más de 3.500, el precio está a 3.425, entonces, por ejemplo, está para comprar Pampa. Tiene un margen de descuento del 9%, no paga dividendos, el precio objetivo de venta de largo plazo es el de 4.400, su precio de valor libro, esto llevado a porcentaje, o sea, si el precio llega a 4.400, implicaría una suba del 28%, y el precio y cuánto espero que baje. Entonces, esto es cada cosa, inclusive si seguimos para allá, vemos cuándo fue la última actualización. Entonces, todos los últimos, 23 del 6, hay unos cuantos que actualicé ayer, y acá se puede ver siempre todos los de la última actualización. Lo que uno puede hacer de todos estos activos que le gusta es aprovechar este precio de compra, que es el cuadradito que uno ve cuando entra al gráfico, y decir, bueno, por ejemplo, este está cerquita, 0.45, le falta casi nada, está en 2.210 y el precio recomendado es 2.200. Obviamente uno puede comprar a 2.210 y no pasa nada porque en la mirada a largo plazo no te cambia demasiado, ¿no es cierto? Pero uno cuanto mejor compre siempre va a estar mejor posicionado, así que uno puede poner una orden límite a este precio, y que es con validez de una semana, de un mes, y que solamente se va a ejecutar si toca ese precio límite o baja de ahí. Entonces me asegura que si se compra el activo es porque aproveché y lo compré en un buen punto técnico, además de fundamental, ¿no? Esas son las luces de verdes de acá. Entonces, eso me permite ir poniendo órdenes, porque bueno, como siempre, el precio se mueve y sobre todo con la volatilidad que tienen las acciones argentinas, como hoy mandé las oportunidades, en poco tiempo ya habían subido un 5% algunas. Entonces, a veces no llegas ni a cargar la orden que ya se fue. Por eso está bueno el servicio de órdenes masivas de Ecovalores, para los que tienen este servicio por ahí. La membresía VIP está bueno por ahí en Ecovalores porque les llega directamente para aceptar aunque estén ocupados. Yo suelo hacer esto, suelo utilizar estos precios y prefiero comprar a un buen precio que terminar comprando caro, quizás por expectativa, cuando ya el precio se me fue. Bueno, mala suerte porque suele pasar. Fíjense, por ejemplo, Aluar también ya se fue. Había varias oportunidades de compra. Y en ese sentido hay varias que están buenas, o sea, Pampa, Camusi, Edenor, Aluar, Moricé, que es la de harinas y agroindustrial, Autopista del Sol, Grupo Financiero Galicia, que yo llegué a comprar un poquito hoy. Después otra que es muy interesante, Central Puerto, que también está ahí cerca, o sea, 5% puede cambiar en un día o 2 días, con la volatilidad que tienen las acciones, así que todo lo que estén en esto pueden poner, si les interesa alguna o no la tienen todavía. Si uno ya hizo la compra de estos precios, no haga otra compra de la misma, salvo que lleguemos a una estación más abajo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. O sea, si yo, por ejemplo, compré Edenor, esto es lo que se ve en el gráfico de Edenor, ¿no? De largo plazo. Que desde el 2024 tuvo una subida muy importante, se formó como una especie de triángulo, ahora estamos en esta zona del triángulo, y esto por formación técnica o chartismo, se llama el análisis técnico, se puede proyectar esta línea, que vendría a ser la altura del triángulo, en caso de que la rotura sea para arriba, va a llegar a estos máximos nuevamente, que es esta línea proyectada, y en el caso de que rompa el triángulo para abajo, podría llegar a estos mínimos de acá. Obviamente no sé para dónde va a romper, y justamente si la empresa nos gusta, lo importante es ir haciendo compras. Entonces, estamos comprando en una buena zona de mínimos de esta resistencia, que es de largo plazo y que viene sosteniéndose por lo menos desde el 2023. No quiere decir que no se pueda romper. Y si rompe, bueno, podría dar una corrección importante y caer cerca de un 50% el precio, como mucho. Por eso uno acá tiene que ir haciendo compras. Bueno, si compro acá, espero, y baja, compro otro poquito acá. Y haciendo compras del 0,5% de cartera, 0,5% de ponderación o del 1%, uno va promediando la baja y cuando el precio recupere un poco, o inclusive llegue acá, que probable que en algún momento llegue nuevamente, por eso la inversión de largo plazo, vamos a poder tener una posición que en vez de con este punto de entrada vas a tener este promedio y la ganancia va a ser mucho más alta también.
Así que un poco eso es la idea de que utilicen también estos gráficos. Si uno ya compró acá, bueno, ahora la próxima espero acá, y si sigue bajando, bueno, compro acá, y con la mentalidad siempre de largo plazo. Eso es un poco lo que tenemos, de todo un poco, o sea, hay para comprar LECAPs o de todos los plazos, básicamente, están atractivas. Tenemos para comprar, si a alguno le interesa, un bono en dólares, el Bopreal Serie C o Serie D. Y en CDRs estaba PepsiCo nada más, que de las que yo me acuerdo, de los líderes, que también está muy interesante porque es una empresa bastante sólida, es una máquina de generar caja, vende en todo el mundo y paga buenos dividendos encima, en dólares. Entonces, estaba PepsiCo en precio de compra. Lo único que estaba a precio de compra de lo que vendría a ser CDRs. Acá veo la luz verde, me marca PepsiCo. A 7,30, yo había puesto la orden por debajo de 7,85, con 4,12% anual de dividendo. Es una buena opción defensiva en lo que es CDRs. Y bueno, eso un poco en un paneo general de todo lo que hay en el mercado y lo que se puede ir aprovechando. Así que bueno, la idea ahora es abrir a consultas y que nos pongamos a analizar una acción argentina que ustedes quieran, que la vamos a analizar a fondo, vamos a ver indicadores, vamos a ver qué miro yo para elegir ponerlas o no en los portales, para ver si pasa la BTV, o sea, los fundamentos técnicos necesarios para de que la empresa tiene buena salud financiera, de que tiene una buena tasa de crecimiento, de que no está muy endeudada. Entonces, un poco eso es lo que se busca. Así que bueno, ¿cuál les interesaría? ¿Cuál quisieran que vayamos, que ahondemos? Galicia me dice, Galicia está acá. Está cerquita del precio técnico recomendado, que es de 6.015. Inclusive hoy estaba por debajo de los 6.015 y subió. O sea, todo esto subió creo que hoy. Así que paga dividendo en pesos del 4,09% sobre lo que vale la acción y su valor libre es 1,5. Esto vendría a ser el objetivo de mediano plazo. Inclusive hay analistas que piensan que puede llegar a subir más. Así que bueno, vamos a ir viendo Galicia, que es del sector financiero. Primero les voy a mostrar el gráfico, ¿no? Lo que ya está marcado. Esto es lo que tenemos marcado de Galicia. Este es el valor razonable. Esta línea azul siempre es el valor razonable. Lo que en el gráfico, en las tablas, figura como valor razonable, ¿no? O sea, cuánto debería valer la empresa según sus flujos de efectivo descontados. Y también se promedian otras cosas más como para tener lo más limpio posible esa valorización de la empresa para los accionistas. Entonces, esto es lo que debería valer la acción en función de lo que es la empresa, de lo que genera de caja, de lo que genera de ganancia y de las perspectivas que tiene a futuro. Y en ese sentido, estamos muy cerquita del precio de compra, lo que hablamos recién, ¿no es cierto? Acá tenemos una primera estación de compra. Pero que puede llegar a ser, por lo que se está formando en el gráfico, que pegue, o sea, fíjense que acá hay una línea amarilla, que vendría a ser una línea de tendencia de más largo plazo, que viene soportando toda la tendencia, y viene soportando, y estamos en un punto muy cercano a que toque otra vez ese soporte. O sea, probablemente en estos precios que yo recomendé, podría ser una opción que pegue un rebote y llegue acá, que es volver a testear el último máximo. Y acá es donde está la recomendación de venta posterior con una muy buena suba. O puede ser que rompa para abajo y que inclusive llegue a estos valores, teniendo en cuenta que este es otro techo, ¿no? Que después actúa como piso. Así que podría bajar la acción. Entonces, si yo compré acá y después compré acá, y esto después tarde o temprano se recupera, inclusive a estos valores, que lo veo bastante razonable que vuelva a llegar acá tarde o temprano, los analistas inclusive piensan que puede llegar a los niveles de 10.000 o un poco más, o sea que, en todo caso, esto es una estrategia de largo plazo para ir avanzando en ese sentido. Y lo que se puede ver en cuanto a fundamentos, yo eso utilizo mucho la plataforma de TradingView, como para sacar de TradingView, no, de Investing, que yo pago, digamos, es bastante costosa esta página, pero la verdad que muestra información de todas las empresas del mundo y hay que saber interpretarla, ¿no? Un poco eso es lo difícil y lo que yo trato de limpiar y sacar en limpio. Así que voy a buscarles, vamos a buscar Galicia, en Argentina. Bien, ahí no sé si están viendo. Esto es lo que yo suelo mirar cuando analizamos la acción. Este es el valor razonable, que me lo calcula Investing, que yo obviamente lo tomo con pinzas y lo chequeo después con otras cuestiones.
Ahora bien, lo que yo miro siempre son los fundamentos. Y acá pasamos a los fundamentos que nos importan, no los que tienen un significado real, claro y práctico basado en los balances, basado en los flujos de caja. Lo primero que suelo mirar es la puntuación Piotrowski. Tiene 9 puntos que mide de la empresa y que va viendo cómo es la evolución contra el año anterior. O sea, si fue mejorando en lo financiero, en el crecimiento, en las ventas, en esto, en varias cosas. Y en función de eso se le da un puntaje del 1 al 9, siendo el 9 más alto. Lo ideal es que esté arriba de 6, 7 para que la empresa se considere bien. En este caso, lo que vemos de Galicia es que tiene una puntuación Piotrowski de 1. ¿Qué quiere decir esto? Es un indicador temprano de que puede estar habiendo problemas. O sea, esto ya nos está marcando que algo raro hay. O sea, fíjense que venía con una buena puntuación y de pronto se fue a 1. Quiere decir que con respecto al periodo anterior, todos sus indicadores están dando peor. Después, lo que trato de medir siempre son 4 aspectos de la empresa. El rendimiento, las deudas, o sea, qué tan apalancada o las obligaciones que tiene, el crecimiento que tiene, y bueno, cuál es el valor real para los accionistas, cuánto de todo lo que genera la empresa le llega a los accionistas. Entonces, basado en esas 4 cosas que lo vamos a ir viendo en estos indicadores. Entonces, primero los indicadores de rendimiento que yo utilizo, que son todos estos. Entonces, acá veo el rendimiento sobre el capital invertido, que esto es un muy buen indicador de eficiencia del equipo directivo, porque me limpia si la empresa tiene deudas o no. Entonces, veo sobre lo que tiene invertido, cuánto está generando realmente de rendimiento, de ganancias. Y la verdad que, bueno, sobre lo invertido un 8,8 es bien, está bien, es razonable. Margen de ingresos netos para la empresa, 24%, es decir, cuánto es el ingreso, la ganancia que le queda a la empresa después de pagar todos sus gastos operativos y demás. En lo contable, ¿no? Todo esto es contable. Ingresos netos, margen accionistas, lo que le llega a los accionistas de toda esta ganancia, que es la misma que esta. ¿Por qué? Porque quiere decir que la empresa no tiene participación accionaria que tenga que darle ganancias a otra subsidiaria, a otros acreedores, a otros dueños. Así que todo el capital de la empresa es de los dueños. Esto es lo que quiere decir, es un indicador bastante sano, ¿no? Todo esto se ve en contexto, nada te habla por sí solo. Después tenemos el margen de flujo de caja operativo. Y acá viene lo bueno, porque en realidad acá nosotros tenemos que discernir entre lo que es flujo de caja y lo que es ganancias contables. Las ganancias contables tienen que ver con lo que se presentan los balances, con depreciaciones, amortizaciones, cómo las cuentas a cobrar, o sea, cómo dibujan o maquillan muchas veces esos números en los balances, que no es algo fraudulento, simplemente es normas de contabilidad, y eso influye muchísimo. En cambio, el flujo de efectivo no se puede mentir. Es la plata que hay en el banco, que hay en la cuenta, que hay en inversiones, que hay disponible. Entonces, o la tenés o no la tenés. Por eso los inversores de valor miramos más bien el flujo de caja, como un indicador más representativo. Entonces, acá vemos una disonancia entre lo que dicen los balances y las ganancias teóricas contra el flujo de caja que tiene la empresa operativo real. Es decir, tuvo un flujo de caja negativo. Está teniendo un flujo de caja negativo, operativo. ¿Qué quiere decir? Que entonces cuando le llega a la empresa todo ese dinero después de pagar y demás, o sea, puede tener problemas de que no les estén cobrando a tiempo deudas de clientes, que no esté vendiendo lo suficiente. No sé, el problema es que no se está traduciendo esta ganancia en efectivo. Y eso puede traer problemas. Después, otro indicador, empezamos a ver la solvencia de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a los indicadores de solvencia. Ahí está. Los indicadores de solvencia básicamente son todos estos. Los que yo utilizo, ¿no? Hay millones. Estos son los que yo elegí porque son los más representativos y te van contando la película. Deuda patrimonio, 68,9. Quiere decir que sobre el patrimonio ordinario, del cual somos dueños los accionistas, el 68% es deuda. O sea, podría ser peor. Hay empresas que tienen apalancamiento del 150% y no pasa nada. O sea, depende de la empresa, ¿no es cierto? Pero podríamos decir que hasta acá no hay nada para preocuparse. Y acá vienen otros problemas. Fíjense, esto es clave. Acá empezamos a medir el ratio de solvencia. El ratio de solvencia nos muestra que, bueno, acá ni siquiera está, qué tan solvente es la empresa teniendo en cuenta sus cuentas a cobrar, sus inventarios, su caja, como para afrontar todos los compromisos que vienen en el año. Entonces, teniendo en cuenta todo, si está todo bien, bueno, acá no tenemos dato. Raro. Prueba ácida. Esto quiere decir cuánto tiene la empresa sacando los inventarios. Porque si no, puede ser que ante por ejemplo, bueno, un banco igual no sé qué inventario puede tener, ¿no es cierto? En este caso. Entonces,
Quizás no, por eso no cambia mucho la relación de efectivo, pero la relación de efectivo es cuánta plata tiene disponible para afrontar todos los compromisos del próximo año. 0,2 o sea, un 20% de los compromisos que tiene. O sea, son luces rojas, son banderas rojas de que no es la empresa muy líquida, puede tener problemas para financiarse, puede tener problemas de pagar sus compromisos en el corto plazo. Cobertura de gastos de capital, también negativa, quiere decir que no tiene la capacidad actualmente para cubrir sus gastos de capital. Flujo de caja pasivo, negativo, porque el flujo de caja fue negativo. O sea, está en problema de caja, está consumiendo efectivo la empresa muy rápido. Y eso puede ser porque está invirtiendo, puede ser por varios motivos, habría que ver, no sé qué es lo que está pasando. Así que en cuanto a la salud financiera, bueno, se la ve media complicada a Galicia. Hay que ver si tiene que ver con la adquisición que hizo, tengo entendido que se fusionó con otro banco, algo por el estilo, hace un tiempo. Entonces, todo esto puede estar impactando en la caja. O sea, en los balances se ve que está todo divino, pero cuando miramos la caja no está todo tan lindo. Y eso puede ser default, puede ser un montón de problemas, que ojalá que no. Y después lo que se mide es el tema, como les decía, el crecimiento. Crecimiento de la empresa. ¿Cuánto estamos pagando por el crecimiento de esa empresa? Porque las empresas van creciendo o no. Entonces, crecimiento de los ingresos, o sea, de las ventas, básicamente. Bajaron un 35% desde el año pasado hasta este. Crecimiento del BPA. BPA es beneficio por acción. Y mide la ganancia que le corresponde de la ganancia contable, cuánto le correspondería a las accionistas. Supuestamente un 29,3%. O sea que, perdón, esto es el crecimiento del BPA, o sea, el beneficio por acción creció un 29%. El PER viene a ser el Price Earning Ratio, cuánto el precio contra las ganancias, es decir, en cuántos años se me pagaría la inversión con las ganancias que tiene la empresa. Y acá este número es muy importante, que es la relación PEG, o sea, Price Earning Growth, to growth, por el crecimiento. O sea, relaciona esto, o el PER, con el crecimiento. Si está entre 0 y 1, como en este caso 0,25, me está diciendo que la empresa, estamos pagando barato por el crecimiento que tiene la empresa. Es raro, porque bueno, la empresa tuvo baja en los ingresos. Acá vemos el precio valor libro, el rendimiento de los dividendos, o sea, cuánto cotiza contra valor libro, cuánto el rendimiento de los dividendos, que lo vemos también en los portales, cuánto crecieron los dividendos. Y acá vemos lo que más nos interesa, y con esto ya cierro el tema del análisis fundamental, con la parte de lo que nos llega a los accionistas, que es lo que más nos importa. Pero bueno, esto empieza acá. La tasa de rendimiento viene a ser justamente cuánto está rindiendo el BPA con respecto al precio. Entonces, ¿cuál sería el beneficio? Bueno, contablemente la empresa declara tener un rendimiento para el accionista del 13,6% anual. Es bastante alto. Ahora, cuando lo llevamos a rendimiento de flujo de caja libre, que es la realidad, que es la verdad, vemos que tuvimos un rendimiento negativo. Y cuando vemos el rendimiento general del accionista, que esto tiene en cuenta si la empresa hizo recompras, si achicó deuda, o sea, todo lo que nos llegó al accionista, no solamente por pago, o si pagó dividendos, o sea, no solamente pago dividendos, sino que tiene en cuenta todo lo que nos beneficia al accionista. La recompra de acciones también nos beneficia. Entonces, en ese sentido, vemos que también tuvimos un menos 36%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que probablemente la empresa esté emitiendo o haya emitido que esto lo vi en varias empresas argentinas, como que lo que yo creo de fondo que está sucediendo es que, como está caro financiarse en el mercado, porque las tasas todavía están altas, las empresas se están financiando a través de acciones. ¿Cómo hacen? Emiten acciones. Entonces, emiten acciones, entonces lo que hacen es recibir más dinero de accionistas, de nuevos accionistas, y la misma torta se reparte entre más gente, entre más acciones. Entonces se licúa el valor de las acciones. Lo mismo que sucede con la moneda. Entonces, lo que están haciendo muchas empresas argentinas, y me di cuenta viendo estos análisis porque se está repitiendo en muchas, es que están probablemente licuando el valor para los accionistas, emitiendo nuevas acciones para financiarse sin pagar tasas, sino demasiadas obligaciones, más que, bueno, después cumplir con lo que haga falta con los accionistas o pagar dividendos, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que es una estrategia que están tomando muchas empresas de financiarse por ese lado, pero a los accionistas nos están licuando el valor de nuestras acciones. Así que hay que tener cuidado y comprar cuando están los precios del portal. Así que eso es un poco lo que se ve en el análisis. Después, noticias que puede haber. La última del 20 de mayo.
O sea, la empresa, si nos basamos por todo, está en un valor razonable actualmente, si todo esto lo mezclamos, pero bueno, podría tranquilamente bajar, podría pegar una corrección, podría tener problemas financieros de solvencia. Hay que ver cómo esto va resolviendo. Quizás es algo estacional. Habría que ver. O sea, eso ya, los números ya no me dicen lo que pasa, pero me dicen que algo está pasando. Así que simplemente ser cauteloso con Galicia. Comprar, sí. No creo que sea una empresa que desaparezca. Probablemente esté invirtiendo, esté creciendo, esté readaptándose a las nuevas condiciones del mercado. El tema de las tasas altas yo creo que también le complican la rentabilidad, entonces por ese lado debe estar teniendo problemas, porque no puede vender tantos créditos como quisiera y ya no le está pudiendo vender tanto crédito al Estado como le vendían antes. O sea, comprándole las letras, las LEFI y todo eso. Así que bueno, hay que ver cómo evoluciona y cuidado de no quedar atrapados, o sea, hacer compras chicas y si baja el precio, compro en la próxima estación de compra. Eso es lo que sería Galicia. Así que bueno, espero les haya servido. ¿Te Nos gustó, vemos. Leo, la actualización de los portales? Sí, 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 me gustó porque, bueno, es un instrumento que sigo mucho, así que incluso hoy hice compras basándome en eso, así que no, sí, me gustó. Así que estoy esperando que se extienda a sedear y bueno, claro, continuamente miro los portales, así que de 10 me entretiene. Genial, genial. Bueno, sí, me alegro que sea una herramienta que sirva y que la voy a seguir mejorando en la medida de lo posible y con lo que crea que también es útil. Así que todo lo que a vos te parezca o sientas que falta o que se puede mejorar, hacémelo saber que me recontra sirve. Dale, gracias, Mati. Buenísimo. ¿Eh? Cualquier otra cosita, después quedo a disposición por WhatsApp, como siempre, y seguimos charlando.